París, 31 de agosto de 1997. La ciudad de la luz se prepara para dormir. Pero en el Ritz, la suite imperial aún respira movimiento. Son casi las 12. Las cámaras esperan en la calle. Dentro, Diana Spencer, princesa de Gales, y Dodi Al-Fayed, productor de cine y heredero de una de las mayores fortunas del Reino Unido. Cenan con discreción, sabiendo que afuera cada paso es documentado, cada mirada interpretada. Minutos después, un Mercedes S280 negro sale por la puerta trasera. El conductor, Henry Paul, jefe de seguridad del Ritz, y Trevor Rhys Jones, el guardaespaldas de la pareja, intentan despistar a los fotógrafos. El coche toma el túnel del Pont del Alma a más de 100 km por hora. Un destello, un giro, un impacto. Los testigos hablan de un sonido seco, de un silencio denso después del estruendo. Cuando los bomberos llegaron, Dodi estaba sin vida. Henry Paul también. Diana y Trevor Rhys, aún conscientes. Fue trasladada con urgencia al hospital Pitié-Salpêtrière. Durante casi 2 horas, los médicos lucharon por estabilizarla. Sufría graves lesiones internas y una hemorragia masiva. A las 4 de la madrugada, el corazón de la princesa se detuvo. Pero para millones, su historia apenas comenzaba. Detrás de cada crimen, de cada figura olvidada por el tiempo, existe una historia. Bienvenidos a Historia al Cuadrado. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961, en Park House, una residencia situada dentro del terreno de Sandringham, propiedad privada de la reina Isabel II. Era el cuarto hijo del vizconde John Spencer y de Frances Rose, hija del barón Fermoy. Su familia pertenecía a la aristocracia inglesa, una nobleza de tradición terrateniente, respetada pero sin un vínculo directo con la línea de sucesión real. Su infancia estuvo marcada por el lujo, pero también por el vacío emocional. Cuando tenía solo 7 años, sus padres se divorciaron, cosa muy extraña en la aristocracia de la época tras una larga y pública batalla judicial. El pequeño mundo de Diana se rompió entonces, dejando una huella profunda. La necesidad de amor, de estabilidad, de afecto. Esa herida infantil sería la sombra persistente de su vida adulta. Estudió en Riddlesworth Hall, un internado en Norfolk, y más tarde en West Cath School, donde destacó por su sensibilidad y empatía más que por sus notas. Sus compañeras la recordaban como una chica alegre, tímida, pero con una enorme capacidad de consolar y escuchar a los demás. Intentó formarse como maestra y trabajó en una guardería infantil, en Londres, antes de ser descubierta por la realeza. Diana tenía 3 hermanos, Sarah, Jane y Charles Spencer. Y fue precisamente Sarah quien años más tarde presentaría a Diana al hombre que sellaría su destino. 1977. El príncipe Carlos de Gales visita la finca de los Spencer. Tiene 29 años. Diana, apenas 16. Aquella primera conversación, breve e inocente, quedó grabada en su memoria. En 1980, los caminos se cruzan de nuevo. Ella, joven y encantadora, parecía la candidata perfecta, aristocrática, educada y sin pasado amoroso comprometedor. La prensa la adoró desde el primer momento. Y el Palacio de Buckingham vio en ella la oportunidad de modernizar la imagen de una monarquía en busca de aire fresco. El 29 de julio de 1981, el mundo entero fue testigo de una boda que parecía sacada de un cuento de hadas. July the 29th at last. Here in London, it's a sparkling morning. It looks as if we're set for a really wonderful day. And just to remind you about how all this started and why today is so important, if indeed you needed reminding, here is how the world heard that His Royal Highness Prince Charles had asked Lady Diana Spencer to be his wife. Eh bien, c'est officiel. Pour la plus grande joie des lecteurs de Point de Vue et Images du Monde, Charles va épouser Diana.
Charles Philip Arthur George Windsor, heir to the British throne, Prince of Wales, Earl of Chester, Duke of Cornwall, and Great Steward of Scotland, has finally chosen his bride. ダイアナ・スペンサーさんと婚約して結婚式は今年の夏に予定されております。Mit der 19-jährigen Lady Diana Spencer. I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Más de 750 millones de personas vieron a Diana recorrer la nave de San Pablo con un vestido de tafetán y una cola de 7 metros. Un año más tarde nace su primer hijo, William, en el hospital de St. Mary. 7-pound, 1.5-ounce boy, born late today to Prince Charles and the Princess of Wales, Lady Diana. The child becomes the most truly English heir to the British monarchy in more than 400 years. Oyez! 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 Her Royal Highness Princess of Wales Diane has given birth to a baby son. God save the Queen! Y 2 años después, su hermano Harry. Princess Diana, with Prince Charles at her side, gave birth Saturday to their second son, a blue-eyed, 6-pound, 14-ounce boy who becomes third in line to the British throne. Pero tras la sonrisa y la pompa, ya asomaba la tragedia. Poco después del matrimonio, Diana descubrió un brazalete destinado a Camilla Parker Bowles, el amor de juventud y confidente eterna del príncipe Carlos. Aquella revelación fue devastadora. El matrimonio se convirtió en un campo de soledades y silencios. Carlos buscaba refugio en sus obligaciones y en Camila. Diana, en su vulnerabilidad y en su necesidad de sentirse amada. En 1992, y en el 40 aniversario de la coronación de la reina, durante su discurso en el Guildhall de Londres, la reina hace su conocido discurso del Annus Horribilis. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Menciona la coincidencia de 3 divorcios reales. La princesa Ana se divorció de su marido, el capitán Mark Phillips. La separación de los duques de York. El príncipe Andrés y Sarah Ferguson se separaron tras salir a la luz fotografías íntimas con John Bryan. Y el de Carlos y Diana es en este momento cuando salen a la luz cintas privadas, cartas comprometedoras y discusiones domésticas que dejaban al descubierto una familia rota. Así anunciaba John Major, primer ministro británico, su separación. I wish to inform the House that Buckingham Palace are at this moment issuing the following statement. It reads as follows. It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Coincide también con un incendio devastador en el castillo de Windsor, causando millones de libras en daños. Los costos de la restauración fueron asumidos en gran medida por la propia familia real, y se anunció que la reina pagaría impuestos sobre la renta a partir de entonces. Por primera vez, el brillo del palacio de Buckingham se empañaba ante los ojos del pueblo. 3 años después, Diana rompió su silencio en la histórica entrevista con la BBC. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Aquel gesto, inédito en la familia real, rompió el muro del silencio y expuso la vulnerabilidad de una mujer que se negaba a vivir en la sombra. Diana no encajaba en el molde de una consorte real. Era carismática, emocional y profundamente humana. Mientras el protocolo exigía distancia, ella ofrecía cercanía. Mientras el deber imponía frialdad, ella extendía los brazos. Su compasión la llevó a abrazar a enfermos de VIH, cuando aún se temía el contacto físico, a visitar campos de refugiados y a cruzar zonas minadas en Angola para denunciar las consecuencias de la guerra. En su vida privada, la soledad del matrimonio la llevó a buscar cariño fuera de palacio. Entre sus relaciones más conocidas estuvo James Hewitt, el instructor de polo del príncipe, vínculo que fue revelado por la prensa con un tono de escándalo.
Tras el divorcio, Diana se convirtió en un símbolo de independencia. Desafió la norma no escrita de la realeza, la del silencio. Por primera vez, una princesa revelaba su dolor, sus inseguridades, sus batallas internas con la bulimia y su lucha contra la indiferencia del sistema. Tras el divorcio en 1996, Diana perdió su título de Su Alteza Real, pero ganó algo mucho más poderoso, su independencia. Y se reinventó. Diana comenzó a vestir con confianza, a proyectar seguridad y a usar su imagen para causas humanitarias. Su figura trascendió la realeza para convertirse en un emblema de empatía y cambio. En el verano de 1997, la vida de Diana dio un giro inesperado. Durante unas vacaciones en el sur de Francia, conoció a Dodi Al-Fayed, hijo del magnate egipcio Mohamed Al-Fayed. Dodi, formado en Suiza y en la prestigiosa Sandhurst Military Academy, había trabajado como productor cinematográfico, participando en películas de éxito como Carros de Fuego, Hook, El Capitán Garfio y La Letra Escarlata. Apasionado por el cine, el arte y la navegación, ofrecía a Diana algo que no había tenido en años: tranquilidad, afecto y discreción. Pero tras esa aparente calma se escondía una tormenta. Su padre, Mohamed Al-Fayed, era una figura controvertida. Nacido en Alejandría en 1929, había amasado una fortuna a través de negocios de importación, petróleo, bienes raíces y asesorías a jefes de Estado como el sultán de Brunei. En los años 80 adquirió el Ritz de París y los almacenes Harrods en Londres, por más de 600 millones de libras. La operación desató un escándalo. El gobierno británico lo acusó de representar falsamente su origen y su fortuna. Con los años, su estilo ostentoso y su afición por los símbolos egipcios, como las esculturas y columnas faraónicas instaladas en Arros, fueron vistos como una afrenta a la elegancia británica. Su riqueza, sus presuntas relaciones con negocios turbios, incluyendo operaciones de tráfico de armas en los años 80, y su personalidad directa, lo convirtieron en un outsider poderoso, pero incómodo para el establishment. Para los círculos reales, la idea de que Dodi Al-Fayed, un musulmán egipcio, pudiera convertirse en padrastro de los futuros reyes de Inglaterra era impensable. Los servicios de inteligencia británicos siguieron de cerca a la pareja aquel verano, preocupados por las implicaciones políticas y mediáticas que aquello podría tener. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997, Diana y Dodi cenaron en el Ritz. Esa misma noche, los paparazzi los esperaban fuera. Salieron por una puerta lateral, intentando despistar a la prensa. El Mercedes negro tomó el túnel del Pont del Alma a gran velocidad para dirigirse a la Windsor House, la que fue residencia de los duques de Windsor. El rey Eduardo VIII y su esposa, Wallis Simpson, que a su muerte fue adquirida por el Ayuntamiento de París y alquilada a la familia Al-Fayed. Un parpadeo después, todo terminó. El coche quedó destrozado. Dodi y el conductor murieron en el acto. Diana fue rescatada aún con vida, trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière. Xavier Gourmelon, uno de los bomberos que acudieron al lugar, relataba así la situación. Je savais que c'était elle. Personne ne l'avait reconnue. Donc moi, quand je me suis approché, voilà, c'était une personne blonde qui était assise au sol, qui reprenait conscience à ce moment-là et qui me regarde et me dit, voilà, oh my God, what's happened? Donc un peu agité. Donc j'ai essayé de la calmer et puis lui dire de rester calme, qu'on allait s'occuper d'elle et puis après elle est retombée dans le coma. Donde los médicos intentaron reanimarla durante casi 2 horas. Los informes oficiales indicaron una rotura en la arteria pulmonar y múltiples hemorragias internas. Sin embargo, algunas versiones posteriores señalaron posibles negligencias médicas, retrasos en el traslado, falta de intervención quirúrgica inmediata y decisiones discutibles en los primeros minutos críticos. A las 4 a.m. se declaró su muerte. El mundo despertó en shock.
y el silencio del Palacio de Buckingham, que permaneció inalterable durante los días siguientes, amplificó el dolor nacional. Hubo retrasos en su traslado y errores en la estabilización inicial. El protocolo francés de atención en el lugar del accidente fue duramente criticado. Algunos expertos británicos afirmaron que si la hubieran llevado directamente al quirófano, Diana podría haber sobrevivido. El informe médico final habló de una rotura en la arteria pulmonar y una hemorragia interna masiva. Para muchos, demasiadas coincidencias. Para otros, el cruel azar. Las investigaciones francesas y británicas concluyeron que el accidente se debió a exceso de velocidad y alcohol en sangre del conductor. Pero Mohamed Al-Fayed jamás aceptó esa versión. Afirmó que su hijo y Diana fueron víctimas de un complot orquestado por el establishment británico para impedir una unión incómoda. Sostenía que Diana estaba embarazada y que planeaban casarse. La Operación Payet, una exhaustiva investigación posterior de Scotland Yard, descartó esas teorías, pero dejó grietas, inconsistencias en la recolección de pruebas, cámaras sin grabar, testigos contradictorios. Y como en tantos episodios de la historia moderna, la duda sobrevivió al informe. El equipo médico francés tardó en trasladarla al hospital, siguiendo el protocolo de estabilización en el lugar del accidente, habitual en Francia, pero discutido por expertos británicos. Algunos sostienen que si la hubieran llevado directamente al quirófano, su vida podría haberse salvado. La autopsia reveló una rotura en la arteria pulmonar y una hemorragia interna masiva. Los rumores de negligencia médica crecieron con los años, sumándose a teorías de conspiración que apuntaban a algo más oscuro. Un atentado, un sabotaje o una operación encubierta. Los abogados de Mohamed Al-Fayed cuestionaron las pruebas. El magnate aseguró que su hijo y Diana habían sido víctimas de una conspiración orquestada por el establishment británico. Afirmó incluso que Diana estaba embarazada y que iban a casarse. En 2004, la policía británica lanzó la Operación Payet, que concluyó 3 años después sin hallar pruebas de asesinato. Sin embargo, reconoció múltiples inconsistencias. Falta de grabaciones del túnel, testigos contradictorios y errores en la cadena de custodia de las pruebas. El misterio, como en tantos casos donde poder y tragedia se cruzan, nunca se disipó por completo. La Operación Payet, una exhaustiva investigación posterior de Scotland Yard, descartó esas teorías, pero dejó grietas, inconsistencias en la recolección de pruebas, cámaras sin grabar, testigos contradictorios. Y como en tantos episodios de la historia moderna, la duda sobrevivió al informe. El 6 de septiembre de 1997, Londres amaneció vestida de flores. Millones de personas salieron a las calles para despedirla. Su féretro, cubierto con el estandarte real, un gesto excepcional pese a su divorcio, fue trasladado desde el Palacio de Kensington hasta la Abadía de Westminster. La reina Isabel II, inicialmente en Balmoral, interrumpió sus vacaciones para regresar a la capital y encabezar el luto nacional. Aunque no caminó tras el féretro, su posición como monarca lo impedía. Su gesto al paso del cortejo, con la cabeza inclinada en señal de respeto, marcó un momento histórico de empatía entre corona y pueblo. A su lado, el príncipe Felipe acompañó a los hijos de Diana, William y Harry, que caminaban tras el ataúd en un silencio que aún resuena. Entre los asistentes estaban Tony Blair, Luciano Pavarotti, Margaret Thatcher y Donatella Versace. Elton John interpretó Candle in the Wind, reescrita en su memoria. Y en su discurso, Charles Spencer, hermano de Diana, lanzó una advertencia que todavía pesa sobre la conciencia colectiva. Ella no necesitaba títulos para continuar generando su magia. Era sencillamente el alma más pura que esta familia tuvo. El acoso sufrido por parte de la prensa desde las filtraciones de las conversaciones privadas. I don't want to get pregnant. Darling, it's not going to happen. I love you, love you, love you, love you. You're
the nicest person I know well. Acabamos de escuchar a James Gilbey, heredero de la fortuna de la Ginebra Gilbey's, uno de sus supuestos amantes. Se especula también con una posible relación con su guardaespaldas Barry McNaquet, pero no hay confirmación al respecto. McNaquet fallece en un accidente de moto 9 meses después de dejar de ser escolta de Diana en un accidente de moto. El seguimiento constante de su vida en los medios llegando al punto del exceso nos ha dejado situaciones peculiares. I hope you can find it in your hearts to understand and to give me the time and space that has been lacking in recent years. Persecuciones y acoso que siempre dejarán la duda de lo ocurrido la fatídica noche de su muerte. Más de un cuarto de siglo después, Diana sigue siendo un símbolo de empatía y coraje. La mujer que desafió a la institución más antigua de Europa con la verdad de sus emociones. Que humanizó la realeza y la transformó en espejo de la gente común. Su historia se entrelaza con la de los Al-Fayed, con el poder de los medios, con el peso del deber y con los silencios del Estado. Y aunque la verdad completa quizá nunca se conozca, lo cierto es que Diana Spencer trascendió su destino. Murió buscando libertad, y al hacerlo, se convirtió en algo eterno. La voz de los que se atreven a sentir, incluso cuando el mundo exige silencio. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Conocías esta historia al cuadrado? Déjame tu opinión en comentarios. Y si te gustó el contenido, no olvides darle al like, suscribirte y compartir el vídeo para que más personas puedan verlo. Así harás crecer este canal. Nos vemos en el próximo.